porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando hoy con Lorena Garelli, maestra en evaluación educativa y en educación. Ella es integrante además del Comité Académico del Congreso de Mujeres Unidas por la Educación. Estimada Lorena, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés acompañándonos este día y para arrancar me gustaría que te presentaras, que nos dijeras cuál es tu línea de trabajo, por qué educación mujeres, por qué estás en la red. Cuéntanos, Lorena. Muchas gracias, Sonia, y gracias por la invitación. Eh, pues mira, la verdad es que la educación siempre ha sido parte de mi vida. Yo no estudié pedagogía como tal, como carrera, pero la realidad es que desde que me gradué he trabajado en diferentes entornos de la educación. Yo estudié mi maestría en educación y ahí fue en donde descubrí la pasión por la evaluación educativa. Ahí fue donde me di cuenta que en realidad la evaluación pues sirve para garantizar el aprendizaje del alumno y no nada más para calificar al alumno y así. En la maestría, de hecho, tuvimos un profesor que nos puso, justo en la clase de evaluación, nos puso un ejemplo, nos hizo un examen a todo el salón. Y la intención justo era que nosotros descubriéramos que el examen estaba mal hecho y que incluso los alumnos con mejor rendimiento en el salón obtuvieron una mala calificación. Imagínate lo que es que en el sistema educativo los profesores no sepan hacer exámenes, no sepan hacer preguntas, no sepan hacer exámenes válidos y que los que reprueban en realidad y los que salen afectados son los alumnos y los que creen pues que no tuvieron buen rendimiento o que no son tan inteligentes o mil cosas que los niños por los que pueden pasar que en realidad es culpa del profesor y no del mismo alumno o de su capacidad o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso me apasionó tanto la evaluación educativa, estudiando el doctorado. Coincidí en un congreso de la Asociación Internacional de Evaluación Educativa, que fue en Kansas. Ahí conocí a gente del consejo, digamos. Me empecé a involucrar mucho más en eso y acabé organizando ese mismo congreso aquí en México en 2022. Ahí fue justo donde me integré más a la organización a la red de Mujeres Unidas por la Educación. Y ahí fue donde agarré mucha experiencia para poder organizar congresos, por eso me hice parte del congreso, perdón, del comité académico, y ahorita pues soy secretaria ejecutiva también de esa asociación. Entonces, pues en realidad la evaluación educativa es mi pasión y creo que es pues muy importante también eso para las mujeres. Oye, y dime una cosa, ¿es cierto o no? Te pregunto, en tu experiencia, en tu conocimiento, si hay diferencias en torno a cómo impacta la evaluación a las niñas y a los niños. Es decir, recuerdo que había algunas investigaciones relacionadas con que, por ejemplo, las preguntas de multiple choice o de opción múltiple más bien, para hacerlo en español perfectamente bien, afectaban más, no recuerdo si eran a las niñas que a los niños, porque las niñas como tenían muchas opciones y los niños nada más una. O sea, no sé si hay estas diferencias en cuando se hacen este tipo de evaluaciones estandarizadas. Fíjate que sí hay muchos estudios acerca de eso. Hay incluso una metodología para poder encontrar esas diferencias que justo habla de la diferenciación. No estudian nada más la diferencia de género, pero también del contexto en el que se encuentran, de si es tu lengua materna. Y pues son situaciones en las que nos enfrentamos en México que es tan diferente, que la realidad es tan diferente. No es lo mismo pues, una escuela rural, cómo aprenden las niñas en esa escuela,
cómo estudian, incluso el tiempo que tienen para poder estudiar. O sea, hay muchísimas cosas que afectan en la evaluación y sí, ciertamente lo que mencionas también es pues, muy importante, ¿no? O sea, saber que los exámenes estandarizados no necesariamente están siendo equitativos o justos para todos, pues es toda una corriente de estudio eso. Oye, y dime una cosa, porque ahora en México tenemos cada vez menos evaluaciones. Vas a dejar de tener casi chamba, mana, porque casi hay una política de no evaluación. Uno, ¿qué piensas de eso? Y dos, si, porque lo que decías en relación a tu examen o a la prueba que les hizo el maestro, que asumo que fue una prueba para ver que ustedes se dieran cuenta de lo importante que es saber hacer evaluaciones, etcétera. Em, pero, ¿qué hacemos para saber lo que saben los chavos? Porque también eso es muy importante. Y las chavas, por supuesto. Claro, claro. Fíjate que es un reto. Y yo creo, ahorita decías que me voy a quedar sin chamba. Y es que la verdad es que la evaluación, hay muchas veces que se ve nada más como un examen estandarizado o como calificación. Y a mí eso es lo que me ha encantado de todo lo que he estudiado y en lo que el tiempo que me he dedicado en la evaluación, que es mucho más importante la evaluación para el aprendizaje que la evaluación del aprendizaje. Entonces, en realidad, si se acaba la educación, es cuando se va a acabar la evaluación. Pero mientras tanto, o sea, por más que estemos en un país en donde la evaluación o los exámenes estandarizados no son tan importantes o se consideran precisamente inequitativos o hay también muchísimas cuestiones a favor y en contra de los exámenes estandarizados en diferentes países y así. En México no tenemos esa perspectiva como tal de exámenes estandarizados. Obviamente tenemos el Ceneval que hace un súper trabajo y que además pues tenemos a la doctora Carmen también, ¿no? Que es ahora directora de Ceneval y que va a venir al Congreso precisamente para poder enseñarnos acerca de eso. Pero la evaluación para el aprendizaje que se enfoque más en cómo están aprendiendo los alumnos, en la retroalimentación que se les da a través de sus tareas, que no lo vean los mismos alumnos como una calificación, como va a venir en el examen, como ¿y con qué me vas a calificar? No, lo que quiero es que aprendas. Entonces, yo creo que eso es pues lo más importante dentro de la educación, es un pilar de la educación, la evaluación. Quizá la razón de ser de la educación, es decir, ¿para qué tenemos escuelas, maestros? Le invertimos recursos, muchos, pocos, o lo como sea, ¿no? Si al final del día las niñas y los niños no adquieren los aprendizajes que Claro. requieren. Justamente por eso me gustaría porque esta es una de las múltiples conversaciones que vamos a tener en el Congreso, en el primer Congreso de Mujeres Unidas por la Educación, Educación más Mujeres igual a Equidad, visibilizar brechas e intersecciones en educación, que se va a realizar del 4 al 6 de junio en la sede del Tecnológico de Monterrey, en Querétaro. Cuéntanos, tú que eres integrante del Comité Académico del Congreso, cuéntanos qué tenemos que estar esperando, qué nuevas conversaciones vamos a tener en este Congreso, Lorena. Ya, la verdad, Sonia, es que está interesantísimo el Congreso. Tenemos unas ponentes magistrales, unas conferencias magistrales impresionantes. O sea, tenemos obviamente un panel de funcionarias en donde va a estar la doctora Angélica Juárez, donde va a estar la doctora Carmen Rodríguez Armenta, donde va a estar la doctora Rosaura Ruiz. ¿Sabes? Tenemos esa perspectiva y que además también refleja un poco la heterogeneidad que hay dentro de nuestra red de Mujeres Unidas por la Educación, que hay también funcionarias, pero también personas que se dedican en organizaciones de la sociedad civil o yo que trabajo en una universidad privada. Y la verdad es que recibimos dentro del comité académico, yo tuve la oportunidad de revisar algunas ponencias súper interesantes. Creo que eso es justo lo que queremos. Tienen muy buena calidad y están muy, yo estuve en la parte de investigación educativa, están muy interesantes y creo que eso es algo importante que va a hacer el Congreso. Este va a ser el primer Congreso como tal de mujeres, como tal, o sea, de educación en mujeres. Y lo que queremos es ver qué están haciendo las personas. O sea, justamente como dice el Congreso, visibilizar.
porque pues muchas veces lo normalizamos y creemos que es, la educación está bien, que en este país no hay ninguna diferencia, ¿sabes? Y la verdad es que sí hay, nada más que no lo vemos. O sea, el hecho de que creamos que las mujeres estudian educación o estudian psicología, que veamos raro que un hombre estudie educación o psicología y que veamos raro que una doctora nos atienda, ¿sabes? O sea, todo eso lo vemos como muy normal y la verdad es que no, las mujeres tienen muchísimo que aportar en otras áreas, ¿no? Creo que eso es parte de lo que queremos ver en el Congreso. Además, pues no, yo creo que algo importantísimo y padrísimo del Congreso es que no estamos buscando que sea un Congreso masivo, que sea un Congreso de 1000 personas o de estos congresos en los que conoces a una persona y luego no la vuelves a ver en el resto del tiempo que es el Congreso. Al contrario, lo que queremos es que sea un Congreso corto, con poquita gente, o sea, para poder hacer que sea como muy íntimo, ¿sabes? O sea, más o menos que sean como, no sé, yo creo que estamos esperando alrededor de 300 personas, una cosa así. Y lo que queremos es precisamente que la persona que conociste el primer día la vuelvas a ver en el segundo día, coincidas, esta relación se vaya haciendo como más fuerte y te vayas con su contacto el último día. Eso es lo que queremos. Y yo creo que es una oportunidad muy buena para conocer a todas las mujeres que se han dedicado por años, que tienen una trayectoria impresionante en educación, y que veamos cómo podemos replicar algunas de las cosas y de las investigaciones que se están haciendo en diferentes lugares, cómo lo podemos ubicar en cada una de las realidades, ya sea en la parte privada o en la parte pública o en organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que queremos. O sea, no estamos buscando que sea un congreso que separe, no el hecho de que sea un congreso de mujeres no significa que estamos excluyendo a los hombres, al contrario, estamos nada más demostrando que esto es importante encontrar las diferencias y es importante trabajar según esas diferencias. Claro, porque el Congreso es cierto que está convocado por la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que es una red de puras mujeres con distintos ámbitos y procedencias interesadas en el tema educativo, pero es un Congreso que mira el trayecto, lo que le pasa a las mujeres durante su proceso de formación, pero también si es que se va a dedicar a la docencia en su carrera profesional, en la investigación educativa, es decir, en muchos temas relacionados con la educación, ¿qué le pasa a las mujeres? O sea, que no es nada más de para que participen puras mujeres, sino ahí hay Claro, muchos interesados, también hombres, en el tema claro. educativo y lo que el Congreso busca es llamarlos a mirar estos procesos que le pasan a las mujeres al interior del sistema educativo mexicano. Y yo te agradezco muchísimo, Lorena, tu tiempo y qué buena onda que nos hayas explicado y hayas conversado con nosotras sobre los temas que realmente que te interesan y que estamos poniendo sobre la mesa en nuestro primer Congreso de Mujeres, Educación más Mujeres igual Equidad, visibilizar brechas e intersecciones en educación, que se va a realizar del 4 al 6 de junio en el Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Querétaro. Lorena, muchísimas gracias. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.